eh, comandado directamente por el sistema nervioso. O sea, el músculo esquelético se contrae solo si el sistema nervioso se lo indica. ¿Ya? Ese es como el mensaje de fondo. Entonces, para ello, lo que tiene que ocurrir es que lleguen potenciales de acción hacia las terminales sinápticas y en esto que se conoce la unión neuromuscular, se puede entonces em, activar, digamos, este mecanismo de contracción. Entonces, lo que habíamos conversado la otra vez, que las fibras musculares tienen estas unidades de contráctiles, esa es una célula muscular, son células alargadas, y tienen estas unidades que son los sarcómeros, y los sarcómeros entonces están conectados en serie, ¿cierto? Son en línea, digamos, ¿ya? En un circuito en serie en el cual entonces cuando el sarcómero se contrae, lo que ocurre en el fondo es que la fibra muscular se contrae. Entonces en este ejemplo está mostrando los filamentos que participan, los filamentos de actina y los filamentos de miosina, los filamentos delgados, los filamentos gruesos. Entonces que los vemos ahí, ¿cierto? Estos serían los filamentos delgados y estos que están aquí al centro son los filamentos gruesos de miosina y estos son los de actina y fíjense que los de actina están acoplados a estas otras estructuras proteicas que forman los discos Z. Entonces cada vez que la fibra se contrae, el sarcómero entonces es el que se acorta. Si uno piensa entonces que los sarcómeros están conectados en serie, entonces la contracción de la célula muscular va a ser el resultante de la sumatoria de las unidades contráctiles que se están acortando. ¿Ya? Entonces eso en el fondo es como el mensaje, digamos, y para que ello ocurra, tienen que entonces formarse estos puentes cruzados que hablábamos la otra vez entre las cabezas de la miosina y los filamentos delgados de actina. Entonces hemos conversado que estas cabezas de la miosina tienen esta actividad enzimática, entonces, y permiten en el fondo degradar ATP, energía química, biológica, y de esa manera entonces pueden desplazar los filamentos de actina, ¿ya?, hacia el centro del sarcómero, y eso permite entonces que el sarcómero en sí mismo se contraiga. ¿Ya? Y si nuevamente nosotros pensamos en que hay una serie de sarcómeros que se están contrayendo en una fibra muscular, es lo que fundamentalmente va a ocurrir, entonces que la fibra muscular se contrae. Entonces habíamos conversado que para que los puentes cruzados se formen y se disocien, lo que se requiere entonces es energía química en forma de ATP. ¿Ya? Y otra cosa importante que vamos a retomar hoy día es que además de ATP tiene que existir calcio. Y vamos a entender entonces cuál es el rol del calcio en la contracción muscular. Y lo otro importante que habíamos conversado también es que los sitios de unión entre la actina y la miosina son sitios que están regulados, la disponibilidad de estos sitios está regulado de acuerdo a la acción de estas proteínas que son reguladoras, ¿cierto? De la tropomiosina y la troponina. Son proteínas reguladoras de la contracción muscular porque en el fondo permiten la disponibilidad de estos sitios de unión para que la miosina se pueda unir con la actina, ¿ya? Y producir finalmente el desplazamiento. ¿Ya? Entonces eso se requiere ATP y se requiere calcio para que justamente los filamentos delgados, los sitios de unión, queden disponibles para la acción de la cabezas de la miosina, entonces para que se unan. Ahí tenemos el calcio, y el calcio entonces es el que regula la disponibilidad de sitios de unión, actuando entonces sobre estas proteínas que son la troponina y la tropomiosina, que es esta proteína que es más alargada. Entonces cuando se une el calcio a estas proteínas reguladoras, quedan disponibles entonces los sitios de unión y esto permite entonces que las cabezas de la miosina se unan, hidrolicen el ATP y se puedan entonces de esa manera desplazar los filamentos delgados por sobre los filamentos gruesos. ¿Ya?
Y otra cosa importante que vamos a conversar con más detalle hoy día es que las terminales nerviosas tienen estas vesículas, entonces, que contienen neurotransmisores que vamos a conocer hoy día, que es la acetilcolina. Y la acetilcolina entonces se une a receptores de membrana acá en unas regiones especializadas de la membrana plasmática de las células musculares. Y esto entonces, esta sinapsis en el fondo entre una neurona motora y la célula muscular, es lo que va a gatillar finalmente la contracción muscular, ¿ya? Entonces la parte que está mostrando el video entonces es que el potencial de acción que se genera acá en la membrana de la membrana plasmática de la célula muscular, lo que se traduce finalmente es en la liberación de calcio al interior de la célula, ¿ya? Y con el calcio disponible, entonces, dentro de la célula, lo que tenemos es finalmente que los sitios de unión a como decíamos, ¿cierto? Los sitios de unión a la miosina en los filamentos delgados entonces quedan libres y de esa manera entonces se puede producir la contracción muscular, ¿ya? Entonces ese video es bastante bueno y les aclara un poquito lo que habíamos conversado en la clase anterior. Entonces, vamos a conversar con un poco más de detalle lo que acabamos de decir respecto de la sinapsis neuromuscular. Y esta sinapsis neuromuscular, entonces, es la que vamos a discutir con más detalle. Habíamos conversado de esto de la unidad motora, ¿ya? Entonces, la unidad motora, habíamos dicho que es finalmente la motoneurona más la fibra muscular. ¿Me siguen hasta acá, cierto? Sí, profe. ¿O están dormiditas? ¿Hace mucho frío? No, profe. Sí, está al lado, pero estamos despiertos. ¿Cuánto frío está haciendo? Más o menos. Me voy a perder el puntero. Ahí No está. sé, pero está helado. Así como no, cerca de los 0 grados, algo así. Nada, nunca tanto. Nada todavía. No todavía sea a ese nivel. Entonces las unidades motoras son la relación entre una motoneurona. Acuérdense que estas motoneuronas, los somas de estas células están en la médula espinal y estas motoneuronas entonces envían o proyectan su axón hacia la musculatura, ya la musculatura esquelética. Y estas motoneuronas entonces inervan fibras musculares, ¿ya? Que eso es lo que en el fondo estábamos mostrando en el video anterior, ¿ya? Entonces, una unidad motora en el fondo es la motoneurona más la fibra muscular, ¿ya? Entonces las motoneuronas pueden finalmente, el axón, ¿cierto?, enviar varios terminales sinápticos y relacionarse con varias fibras musculares, y eso entonces va a constituir la unidad motora para esa fibra, para esa motoneurona, ¿ya? Entonces lo que se está mostrando acá, ¿cierto? El axón de la motoneurona son axones, recordemos que son mielinizados, y aquí el axón se ramifica en múltiples terminales sinápticas y cada una de estas terminales sinápticas entonces está inervando una fibra muscular, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si uno quiere pensar en cómo el sistema nervioso es capaz de controlar movimientos finos, por ejemplo, lo que pasa con las manos, ya las manos son un ejemplo, si uno compara las manos con los pies en un sujeto que nació con todas sus partes, ¿cierto? Nació con pies, nació con manos, y las manos entonces comenzaron a hacer cosas mucho más finas, ¿cierto? Más especializadas. Ese tipo de movimientos más finos se logra justamente porque hay más recursos del sistema nervioso que están
siendo y están disponibles, que están siendo invertidos para controlar fibras nerviosas. ¿Ya? Entonces, el control fino de un grupo de músculos, un grupo de fibras musculares, está relacionado con cuánta cantidad de inervación recibe, ¿ya? Cuántas motoneuronas están, cuántas unidades motoras se formaron y cuántas motoneuronas entonces están comprometidas en el control del músculo. ¿Ya? Entonces eso es bien importante, y poder entonces que entendamos, digamos, cómo se produce esta unión neuromuscular. ¿Ya? Entonces acá tenemos nuevamente la terminal sináptica. ¿Ya? Tenemos la terminal sináptica, y esta terminal sináptica entonces lo que ocurre es que hace contacto con la membrana plasmática de la fibra muscular, ¿ya? En unos sitios bien especializados de la fibra muscular, no en cualquier lado, donde en estos sitios, entonces en esta unión neuromuscular, existen acá estas regiones especializadas donde se concentran los receptores para acetilcolina, ¿ya? Para el neurotransmisor que va a liberar entonces la terminal sináptica de la fibra nerviosa. Y estos receptores de acetilcolina entonces son los que permiten la transducción de señales finalmente, y permiten entonces que la célula muscular genere un potencial de acción, porque aquí entonces cuando los receptores de acetilcolina son activados, ¿cierto? Por la unión con el receptor, perdón, la unión con el neurotransmisor, se generan cambios en el potencial de membrana, ¿cierto? Cambios locales, y ya sabemos, ¿cierto?, que si esos cambios en el potencial de membrana superan el umbral de disparo, las fibras musculares entonces van a generar un potencial de acción. ¿Ya? Ahora, lo interesante es que este potencial de acción, esta generación de electricidad por parte de la musculatura esquelética, se va a traducir en eventos intracelulares que van a generar entonces la liberación de calcio al interior de la célula. Entonces recordemos que el retículo endoplasmático, es una reserva de calcio, y esto entonces es un mecanismo que permite regular las concentraciones de calcio intracelulares en el citoplasma. ¿Ya? Entonces, el calcio se puede liberar del retículo endoplasmático, y también entonces se puede recapturar por parte del retículo endoplasmático y volverlo entonces a colocar dentro del retículo. Y entonces eso permite regular las concentraciones de calcio en el citoplasma, y por lo tanto, entonces, como sabemos ya, el calcio es el que actúa sobre las proteínas reguladoras, en particular sobre la troponina, y permite entonces dejar disponibles los sitios de unión a la miosina con lactina, y entonces el cuento que ya sabemos, ¿cierto? El desplazamiento, la hidrólisis de ATP y el desplazamiento de las cabezas, ¿cierto? Que mueven, el movimiento de las cabezas mueven o desplazan los filamentos delgados de actina hacia el centro del sarcómero, y de esa manera entonces el sarcómero como unidad contráctil se acorta, y entonces se forman y se disocian estos puentes cruzados gracias a la disponibilidad de ATP, a la disponibilidad de calcio y, por supuesto, a la acción enzimática de las cabezas de la miosina. ¿Ya? Entonces, la sinapsis química acá se traduce en la generación de potenciales de acción por parte de la membrana muscular, y por un mecanismo que no vamos a discutir en detalle, esta generación de electricidad se acopla con la liberación de calcio intracelular y la liberación de calcio. Entonces, los incrementos en los niveles de calcio en el citoplasma permiten que los sitios de unión entre actina y miosina estén disponibles, y se genere entonces el acortamiento de los sarcómeros. ¿Ya? Aquí hay un mecanismo entre lo que pasa entre la generación de potenciales de acción y la liberación de calcio. Hay un mecanismo ahí molecular
que en el fondo es un acoplamiento molecular que permite finalmente la liberación de calcio. Ese mecanismo no lo vamos a discutir porque no tiene mucho sentido el detalle de eso, ¿ya? Pero sí entender de que la generación de electricidad finalmente, ya de potenciales de acción, se traduce en la liberación de calcio al interior de la célula y con ello entonces la contracción muscular. Y luego, entonces, cuando se genera un ciclo de contractibilidad, el retículo endoplasmático entonces es capaz de recapturar el calcio, baja los niveles de calcio intracelular y los sitios de unión entonces a actina y miosina quedan bloqueados por las proteínas reguladoras, la troponina y la tropomiosina, hasta entonces el siguiente ciclo que se va a desencadenar con otro potencial de acción producto de la sinapsis neuromuscular, ¿ya? Entonces, un bonito mecanismo que nos enseña cómo el sistema nervioso es capaz entonces de controlar la musculatura esquelética. El músculo esquelético no siempre ha sido comandado por el sistema nervioso, sino que, por ejemplo, durante el desarrollo embrionario, los músculos esqueléticos se contraen autónomamente, igual que los otros músculos cardíaco y liso, pero luego con el establecimiento, digamos, de la conectividad con el sistema nervioso, hay un proceso ahí de expresión de genes, ¿cierto? Como ya sabemos, que supedita, digamos, el control de esta musculatura esquelética al control del sistema nervioso. Entonces, solamente como para recordarles cómo uno puede generar movimiento. Este movimiento, entonces, ya sabemos que lo generan las células musculares y sabemos también que hay un componente que es motor en todos los nervios que son espinales y este componente motor entonces es mediado por las motoneuronas que están acá, ¿cierto? El soma de las motoneuronas están en el asta anterior de la médula espinal y recordemos también entonces que hay todo un componente que es sensorial, que también forma parte de los nervios espinales y que se relaciona primero entonces con el ganglio espinal acá, donde están las células sensoriales y hacen contacto sináptico con neuronas sensoriales que están en la parte, en esta parte más alargada, ¿cierto? De la médula espinal, ¿ya? Y por supuesto, hay conectividad con centros superiores. La clase anterior discutimos que habían regiones del tronco encéfalo, regiones de la corteza cerebral, múltiples regiones entonces del cerebelo, por ejemplo, que están formando parte de este circuito que está regulando finalmente el movimiento. Entonces, si uno piensa en el movimiento que nosotros hacemos, si nos queremos levantar, abrir la ventana, ir a buscar más ropa, ir a buscar un té, un café, lo que sea, algo para comer, todo ese movimiento implica una coordinación bastante importante de la musculatura, de las piernas, ¿cierto? De los brazos, si uno piensa también en comer, hay una serie de músculos de la boca, ¿cierto? Que tienen que ser coordinados para poder masticar la comida, incluso para poder tragar la comida, ¿cierto? Hay toda una participación de musculatura esquelética voluntaria, así como también involuntaria, que ese ritmo, digamos, es coordinado por el sistema nervioso, actuando entonces sobre la musculatura esquelética. Entonces no es un proceso así como así nomás, sino que requiere bastante trabajo por parte de estos tejidos. Entonces, simplemente para volver a recordarles, acá tenemos la médula espinal, tenemos el asta anterior, el asta posterior, sabemos entonces cuáles son las unidades, estas son las unidades motoras, estas son las unidades sensoriales, estos son los nervios espinales, entonces con su componente motor, su componente sensorial, y la médula espinal entonces está protegida ahí por la columna vertebral, formando la superposición de estas vértebras, entonces forman este agujero donde va la médula espinal y entre vértebra y vértebra emergen entonces los nervios espinales en estos agujeros de conjunción. Emergen estos nervios espinales entonces y van a dar inervación hacia diferentes regiones. Entonces la médula espinal es un centro elaborador de respuesta
Por ejemplo, permiten los movimientos de la marcha, movimientos de que una pierna va delante de la otra. Eso es coordinado por la médula espinal, por circuitos locales de la médula espinal, y también hay reflejos entonces que la médula espinal puede coordinar: el reflejo de emicción, el reflejo de defecación, el reflejo de retirada, ¿cierto? El reflejo de extensión. Todos estos reflejos que tienen que ver con respuestas motoras automáticas o involuntarias, la médula espinal entonces es capaz de generar ese tipo de reflejo. Y también hay reflejos que son viscerales, ¿cierto? Que la médula espinal está controlando. Ya mencionamos un par, ¿cierto? La micción y la defecación. El control de esfínteres que van a finalmente permitir la expulsión, por ejemplo, de orina de la vejiga. Y también hay reflejos cardiovasculares que también la médula espinal está controlando. Entonces, bien importante, sabemos que es bien importante cuando la médula espinal se daña. Una persona, por ejemplo, sufre una ruptura de la médula espinal o un golpe en la médula espinal y hay un daño en la médula espinal, sabemos entonces las consecuencias nefastas que ello tiene. Entonces, una persona puede quedar tetrapléjica o parapléjica, incluso puede morir si la transacción es muy alta, el corte o el daño a la médula espinal es muy alto a nivel del cuello. Pueden ocurrir cosas bien nefastas como un paro respiratorio. ¿Ya? Entonces la médula espinal es importante y sabemos en gran medida por qué es tan importante. ¿Ya? Los movimientos involuntarios, uno puede reconocer dos grandes componentes. Un componente que es el acto finalmente, la conducta refleja, y el otro es el arco, que es la anatomía del reflejo. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo que está acá, distinguimos entonces el reflejo de extensión de la pierna. ¿Ya? Entonces, cuando se golpea acá la rodilla, se golpea un tendón ahí, ¿ya? Del músculo extensor, y esto genera la extensión de la pierna. ¿Ya? Entonces, ahí es este movimiento de extensión, es el acto, ¿ya? Es la conducta refleja, es el acto reflejo. Y esto que estamos viendo acá, ¿cierto? Donde están las unidades sensoriales, las unidades motoras, y involucramos aquí la participación de las interneuronas que están regulando estos circuitos locales acá de la médula espinal. En el fondo están regulando la comunicación entre las neuronas sensoriales y entre las neuronas motoras. Ahí colocamos las interneuronas y tenemos entonces de que para poder extender la pierna, lo que tiene que ocurrir entonces es que un grupo muscular, ¿cierto? El grupo extensor de la pierna se tiene que contraer, y el músculo flexor, que es la musculatura antagónica, se tiene entonces que relajar en el fondo. No tiene que haber contracción en la musculatura flexora. ¿Ya? De lo contrario, el movimiento neto sería cero, ¿cierto? No se podría extender la pierna. ¿Ya? Entonces, el movimiento de extensión es en este sentido, y lo gatilla entonces la estimulación acá del tendón del músculo extensor, y esto es detectado finalmente, este estímulo acá, ¿cierto? Es detectado por las fibras sensoriales que están dando inervación entonces a las estructuras musculares acá. Y esto es comunicado hacia el centro elaborador, que es la médula espinal, y aquí hay dos caminos, entonces hay dos motoneuronas que están vinculadas en este movimiento reflejo, ¿ya? En este circuito o en este arco reflejo. Entonces tenemos una, que es la neurona roja, que es la que está dando control a la musculatura extensora, y tenemos la neurona rosada, ¿cierto? Que está acá, otra motoneurona, que está dando control a la musculatura flexora. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que la motoneurona que controla el músculo extensor se tiene que excitar, la tiene que generar potenciales de acción, y de esa manera entonces comandar la contracción muscular en la musculatura extensora. Y por otra parte, la fibra nerviosa acá entonces de la motoneurona que inerva el músculo flexor, lo que tiene que ocurrir entonces es que se tiene que inhibir para justamente no desencadenar
contracción muscular en la musculatura flexora. Entonces, para eso es que colocamos a esta motoneurona ahí, entonces, para inhibir, digamos, a la motoneurona rosada, ¿cierto? La motoneurona que inerva la musculatura flexora. ¿Ya? Entonces, el componente sensorial, la fibra sensorial acá, por un lado, va a excitar a esta motoneurona que controla la musculatura extensora y por otra parte va a excitar a esta interneurona y las interneuronas son inhibitorias, entonces liberan neurotransmisores que van a silenciar neuronas y esta motoneurona que responde entonces a esta fibra sensorial va a inhibir a esta motoneurona que está acá, ¿cierto? La rosada, que es la que inerva la musculatura flexora, la musculatura antagónica en el fondo. Y el resultado final de la acción de este circuito, ¿cierto? De este arco reflejo, es que el acto reflejo entonces se va a generar, que es finalmente la conducta refleja, que es la que nosotros estamos esperando que ocurra. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ocurre a nivel de médula espinal y eso entonces, este circuito, ya uno lo puede aplicar para otro tipo de reflejo. Por ejemplo, la coordinación cuando uno camina, entonces hay una serie ahí de contracciones que ocurren y por lo general entonces si uno va caminando, tiene que haber una coordinación bastante importante entre la musculatura extensora y la musculatura flexora de las piernas. Entonces ese ritmo de marcha que uno va caminando, entonces, que si uno se fija, digamos, es bien particular para las personas, o sea, incluso en eso nos diferenciamos, no todos caminamos iguales, y hay una cierta heredabilidad de eso, como observación general. No sé si ustedes caminan más como su papá o como su mamá, pero hay una cosa bien, bien interesante ahí que se genera si uno se empieza a comparar la similitud, digamos, con quien uno camina tan similar. ¿Ya? Ahora, eso es lo que pasa en la médula espinal. También hay centros superiores. Por supuesto, tenemos cortezas motoras que se encargan de cosas bien, bien particulares, entonces, como por ejemplo la planeación del movimiento, lo que mencionábamos la semana pasada. Si yo me voy a levantar a prepararme un té, entonces eso implica una serie de coordinación muscular y por supuesto necesitamos planear el movimiento. Entonces, ¿dónde está la cocina? ¿Dónde está el hervidor? ¿Dónde está el lavaplatos, ¿cierto? Para echarle agua a la tetera o al hervidor. Y dónde están las tazas, ¿cierto? ¿Dónde está el azúcar? ¿Dónde está el té? Entonces, todo eso hay un planeamiento ahí que tiene que ocurrir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? Entonces, hay todo ahí un acto cognitivo en el fondo que tiene que ver con planear el movimiento. Entonces, eso lo hacen las cortezas motoras y son las cortezas motoras también las que ejecutan el movimiento y esa ejecución del movimiento entonces implica la participación de las motoneuronas de la médula espinal. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, estos centros motores superiores que están en la corteza del cerebro se tienen que contactar con las motoneuronas. Entonces, las regiones motoras de la corteza, tenemos la corteza motora primaria y otras cortezas entonces que son ya de otros órdenes funcionales, la corteza motora suplementaria, etcétera, un montón de nombres para estas cortezas y que están localizadas en el lóbulo frontal. eh, y estas cortezas motoras entonces se encargan justamente del comienzo, la ejecución de un movimiento, como digo, el planeamiento del movimiento y el ajuste del movimiento, ¿ya? El ajuste en línea del movimiento. Entonces, estos circuitos que involucran, ¿cierto? No solo las cortezas motoras que se muestran acá, sino que también involucran la participación de órganos como el cerebelo y de estructuras también del tronco encéfalo y de la médula espinal, por cierto, para finalmente controlar la musculatura esquelética y coordinar el movimiento. Entonces hay comandos motores que son descendentes, que se ven ahí en rojo, son comandos motores que vienen de las cortezas motoras, que vienen de centros del troncoencéfalo y finalmente de las motoneuronas alfa acá de la médula espinal,
las que finalmente son las que contactan la musculatura esquelética, como ya sabemos, y hay entonces todo un componente sensorial, ¿ya?, que viene de la musculatura esquelética y de las articulaciones y que informa finalmente a los sistemas de control el estado del movimiento. Es si el movimiento se ha ejecutado y si el movimiento se ha ejecutado de manera correcta. Entonces hay una tremenda retroalimentación acá desde la periferia, desde la musculatura esquelética, hacia los centros de comando del movimiento. Por supuesto, hay otros órganos, los órganos del sentido, de los sentidos también participan de eso. Por ejemplo, información visual. Si yo estoy pensando entonces en prepararme una taza de té, como mencionábamos recién, hay un montón de flujo de información visual que accede a las cortezas visuales y las cortezas visuales entonces comunican esta información a las cortezas motoras. Y al mismo tiempo, algo que no se muestra en este esquema, que es fascinante también, es que las cortezas motoras conversan con las cortezas visuales directamente, de manera de ajustar, por ejemplo, los movimientos del ojo. Entonces uno no está mirando para cualquier parte, sino que está mirando para las cosas que a uno le interesan, ¿ya? Entonces, el ojo también, el movimiento del ojo, sabemos que hay musculatura asociada al ojo y puede permitir entonces el movimiento del ojo, es ajustado directamente por la acción de las cortezas motoras. Entonces, hacia dónde en el fondo el cerebro quiere ir es finalmente un interjuego acá entre lo que es el componente motor, digamos, periférico, ¿cierto? Ya sea de los ojos o ya sea de la musculatura esquelética de los brazos, porque el ojo también tiene musculatura esquelética asociada, y los centros entonces que están por una parte generando el movimiento, coordinando el movimiento, todos estos centros del cerebro, del cerebelo, el troncoencéfalo, de la médula espinal, y los órganos sensoriales entonces que están informando entonces del estado del movimiento e informando entonces, por ejemplo, del blanco de nuestro movimiento, ¿ya?, del target, ¿ya?, de a dónde, qué es lo que queremos hacer. Si quiero tomar, por ejemplo, la taza de té, entonces la taza de té se convierte en mi blanco, y por eso entonces la información visual de la taza de té tiene que ir alimentando las cortezas motoras y las cortezas motoras entonces tienen que ir controlando el movimiento del ojo para ir coordinando el movimiento. Entonces es un ajuste en el fondo que se da en línea del movimiento, ¿ya? Entonces una vía motora descendente que va entonces de las cortezas motoras finalmente hacia las motoneuronas alfa, que son las motoneuronas que ya hemos conversado, que dan inervación a la musculatura esquelética, sigue toda una serie de estructuras, ¿cierto? De las cortezas motoras, pasa por la cápsula interna, hay un tracto ahí de la médula espinal que es córtico espinal, que involucra, digamos, la corteza y la médula espinal. Están las pirámides ahí en el troncoencéfalo, está el tracto córtico-espinal lateral, las motoneuronas y la placa motora. Lo importante acá es que las cortezas motoras se pueden contactar entonces con las motoneuronas, ¿ya?, a través de esta serie de sinapsis acá y de tractos que están involucrando entonces la transmisión de información desde las cortezas motoras, de los comandos motores, hacia las unidades de control finalmente, que son las motoneuronas alfa. Porque son estas motoneuronas las que controlan la musculatura esquelética, ¿ya? Entonces es fundamental que las cortezas motoras se puedan contactar, por supuesto no directamente, sino que a través de intermediarios con las motoneuronas alfa, que son las que controlan al final los músculos, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, otro componente importante acá que se comenta en los otros esquemas, pero no tan en detalle, son los ganglios de la base. ¿Ya? Entonces, los ganglios de la base son estructuras que están a este lado, ¿cierto? Por ejemplo, son este que se llama el caudado putamen y el globus pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia nigra en el troncoencéfalo. Son estructuras entonces que tienen que ver con este control superior del movimiento,
¿ya? Entonces está la vía directa, indirecta. No vale la pena tanto discutir el detalle, pero sí discutir esto de que hay un control acá. Entonces, estos ganglios de la base, al final de cuentas, lo que controlan es al tálamo, ¿ya? A las regiones talámicas que tienen que ver con el movimiento. Acuérdense que el tálamo es una estructura que tiene que ver con información sensorial, con procesamiento de información sensorial, pero también hay otra parte del tálamo que está vinculada con movimiento, ¿ya? Entonces, esta parte del tálamo contacta con las cortezas motoras en la corteza cerebral y ese finalmente es como se permite la ejecución de los movimientos. Entonces, cuando las cortezas motoras tienen que ejecutar un movimiento, tienen que tener un comando del tálamo, ¿ya? Del tálamo motor. Tiene que haber un efecto excitatorio por parte de neuronas talámicas sobre neuronas de las cortezas motoras. Entonces, para producir este estímulo ahí excitatorio sobre las neuronas de las cortezas motoras, lo que tiene que ocurrir entonces es que en las regiones talámicas acá sean desinhibidas de una inhibición tónica que ejerce el globus pálido en la parte, en el segmento interno, ¿ya? Entonces, esta parte del globus pálido lo que hace es inhibir continuamente a las neuronas talámicas, ¿ya? A las neuronas talámicas motoras, o que participan de este control motor. Entonces, una inhibición tónica. Entonces, para que el tálamo se desinhiba en el fondo y estimule a las neuronas de las cortezas motoras, lo que tiene que ocurrir es que este freno, ¿cierto?, tónico, se tiene que detener por un momento. Tiene que haber un momento de detención de esta inhibición tónica para que estas neuronas se desinhiban y puedan entonces estimular al mismo tiempo a las neuronas motoras y el comando motor pueda ser ejecutado a través de la vía que conversamos, ¿cierto? De las cortezas motoras hacia las motoneuronas alfa, de la vía piramidal, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cómo ocurre esto de que le quitamos el freno inhibitorio al tálamo? Entonces, lo que tiene que ocurrir es una serie de inhibiciones y excitaciones, ¿ya? Entonces, miren, tenemos acá el caudado putamen, que es un nodo central aquí. Y este caudado putamen ejerce una inhibición hacia el globus pálido. Entonces, si el caudado putamen inhibe el globus pálido, lo que va a ocurrir entonces, en el caso del segmento interno, lo que va a ocurrir es que la inhibición del globus pálido se va a traducir en la desinhibición del tálamo motor y por lo tanto entonces la excitación de las cortezas motoras y en la ejecución del comando motor. ¿Ya? Entonces la inhibición del globus pálido se traduce en la desinhibición del tálamo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el globus pálido está ejerciendo un efecto inhibitorio continuo y si yo eso lo freno, porque inhibo las neuronas del globus pálido, voy a sacar este freno por un momento, ¿cierto? Esta desinhibición acá es transiente y eso entonces va a liberar las neuronas talámicas, se van a ejecutar, se va a producir, ¿cierto?, la excitación sobre las neuronas de las cortezas motoras y eso va a generar la ejecución del movimiento, ¿ya? Entonces el caudado putamen ahí es fundamental porque tiene un control inhibitorio sobre el globus pálido. Ahora, el caudado putamen al mismo tiempo es controlado por otras regiones de la corteza cerebral que producen entonces excitación transiente ahí y por supuesto por la sustancia negra, que es o negra, sustancia negra o negra es lo mismo, es una región del tronco encéfalo que produce dopamina. Entonces la dopamina acá en los ganglios de la base, esta dopamina que proviene de la sustancia negra, es importante para generar este proceso de desinhibición eh, porque si lo vemos por este lado, ¿cierto? Entonces este caudado putamen, entonces esta porción del caudado putamen que está inhibiendo el globus pálido en la parte interna, ¿cierto? El segmento interno, si hay
excitación de esta región va a haber inhibición del globus pálido. Y si hay inhibición del globus pálido, del segmento interno, va a ocurrir entonces la desinhibición del tálamo motor y por tanto entonces la excitación de las neuronas motoras, ¿ya? En la corteza cerebral. Entonces esa es una vía. Y la segunda vía es pensando, digamos, en que si esta región entonces que está inhibiendo al globus pálido en la parte externa se inhibe, ¿ah? Entonces yo voy a poder entonces eh, finalmente desinhibir finalmente al globus pálido segmento interno, porque esta porción del globus pálido está inhibiendo esta porción. Entonces, si yo la inhibo, voy a causar el mismo efecto que activar entonces esta otra porción del caudado putamen que está inhibiendo el globus pálido. Entonces va a causar nuevamente la inhibición del globus pálido del segmento interno y la desinhibición consecuente del tálamo motor, ¿ya? A veces suena un poco enredado, pero lo que hay que seguir entonces son estos signos más y menos y entender entonces que las inhibiciones se pueden traducir en desinhibiciones. Entonces, si yo inhibo el globus pálido segmento externo, fíjense ustedes que yo puedo desinhibir al núcleo subtalámico y el núcleo subtalámico puede excitar al globus pálido y la excitación del globus pálido segmento interno va a causar la inhibición del tálamo y la inhibición del tálamo entonces va a disminuir la excitabilidad de las neuronas talámicas sobre neuronas motoras. Entonces ahí tenemos un control de cómo yo puedo inhibir las neuronas motoras y cómo puedo desinhibir las neuronas motoras. Y de esa manera entonces, si uno lo piensa en términos más globales, puedo ejecutar movimientos en un minuto y puedo no ejecutar movimientos en otro minuto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en situaciones donde hay patología? ¿Qué pasa en la enfermedad de Parkinson? Entonces, la enfermedad de Parkinson se caracteriza por ejemplo, movimientos involuntarios, pérdida de coordinación de movimiento, y también está caracterizado por estos periodos de inhibición, por estos on-off, es decir, hay minutos en que las personas que tienen Parkinson no pueden iniciar el movimiento, ¿ya? No hay generación de movimiento, ¿ya? Y en otros minutos pueden generarlo, pero la ejecución del movimiento es torpe, es descoordinada, hay temblor, digamos, del temblor del parkinsoniano, ¿ya? Entonces hay una alteración finalmente de estos circuitos que están controlando el movimiento. Entonces, ¿dónde se produce la alteración mayor? Se produce en los ganglios de la base, ¿ya? ¿Por qué? Porque las neuronas de la sustancia negra, que son estas neuronas que son productoras de dopamina, se mueren en la enfermedad de Parkinson. Entonces, cuando aparecen los síntomas, cuando aparece el temblor y cuando aparecen estos ciclos de inhibición, desinhibición del movimiento, es porque ha ocurrido una pérdida de más del 60% de las neuronas de la sustancia negra. Entonces la muerte celular en la sustancia negra es brutal, pues más del 60%. ¿Ya? Entonces esto es porque al morir las neuronas de la sustancia negra, se traduce en una disminución de, por supuesto, dopamina en los ganglios de la base y la consecuencia de eso es que estos circuitos de inhibición, desinhibición son alterados entonces y finalmente lo que se potencia mayoritariamente es estas líneas que se ven aquí más gordas, se potencia entonces la excitación sobre el globus pálido y por supuesto el segmento interno y esto entonces se traduce en mayor inhibición tónica sobre las neuronas talámicas motoras y por lo tanto entonces hay una disminución de la excitación sobre las neuronas motoras en la corteza frontal, ¿ya? Estas regiones motoras que tienen que ver, como hablábamos, de la planificación y de la ejecución del movimiento, ¿ya? Entonces, esta inhibición aquí se potencia, producto que los otros, que la acción de la dopamina es muy pobre, porque hay muy poca dopamina en los ganglios de la base, y por lo tanto, entonces, toda esta circuitería acá de inhibición, desinhibición se altera, ¿ya?
y los pacientes entonces con Parkinson se tornan con estos problemas de movimiento. Entonces ahí uno denota inmediatamente la importancia de esta circuitería de los ganglios de la base sobre la ejecución del movimiento. A pesar de que el resto del sistema, si uno piensa en la médula espinal, en las cortezas, en las motoneuronas, están bien, pero los centros superiores, entonces estos ganglios de la base y el control sobre las neuronas motoras está deteriorado en los enfermos de Parkinson y por tanto entonces el movimiento no se ejecuta de manera adecuada. Y en la medida que la neurodegeneración progresa, porque después ya no es solo sustancia negra, sino que hay otras, no son solo ganglios de la base, ¿cierto? Sino que hay otras regiones que se comprometen en Parkinson, así como también en otras enfermedades neurodegenerativas. Los problemas de movimiento son cada vez más problemáticos, cada vez más cuesta moverse. Y si las personas no tienen un tratamiento adecuado, entonces el problema es creciente y, bueno, hasta que sobreviene la muerte. ¿Mm? Bueno, eso les quería conversar respecto del sistema motor, de músculo en general, y vamos ahora, y de control motor, por supuesto, y ahora vamos a iniciar entonces un capítulo completamente nuevo, que es sangre y sistema cardiovascular. Entonces, antes de iniciar esa parte de la clase, nos vamos a ir a un recreo para darnos un descanso y despejar nuestras cabezas y volvemos entonces en unos 10 minutos. Tómense un tecito, abríguense, pregúntenme algo, alguna cosita, como no van a tener ni una preguntita por ahí. Y volvemos entonces después de estos 10 minutos de recreo. ¿Ya? Ya, Ya, profe. profe. Ok, dejamos atrás control motor y sistemas motores hasta después de poder reintegrar todas las cosas que hemos conversado, que es lo que me gusta hacer a mí. Como esto es fisiología, nos gusta integrar las cosas. En general, todas las clases que hago son, de alguna manera, dar una visión integrativa de lo que pasa en el cuerpo nuestro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy día? Vamos a iniciar el capítulo de sangre, vamos a iniciar todo este capítulo de sistema cardiovascular y vamos a partir por el líquido que circula por nuestro cuerpo. Yo siempre he encontrado, hay cosas que siempre encuentro fascinantes, y una de ellas es esto de que uno tiene un fluido que circula, uno está hecho de agua, ¿cierto? De un montón de agua en los tejidos y hay un montón de agua que está circulando en el sistema circulatorio. Y uno lo evidencia claramente cuando se corta un pedazo de piel y aparece entonces este fluido rojo que nos mantiene vivos. Entonces la sangre es como una especie de torrente de vida, ¿ya? Porque se encarga en gran medida entonces de distribuir sustancias nutrientes a las células, alimentar nuestras células y por supuesto se encarga de remover todas las sustancias de desecho que producen las células. Entonces es tremendamente importante que la sangre se mantenga circulando. ¿Ya? Entonces la gravedad de lo que significa en un accidente, por ejemplo, la ruptura masiva de vasos sanguíneos y por supuesto la pérdida de sangre es mortal. Ahí uno tiene aproximadamente, un adulto tiene unos 5 litros de sangre circulando y con 5 litros uno hace de todo. Hace todas las actividades, estudia, qué sé yo, compra cosas, sale, pasea, se enamora, hace todas las cuestiones con 5 litros de sangre. Veamos un video que nos puede aclarar, está en inglés, sí, pero yo sé que ustedes saben inglés. Y yo les voy a ir explicando. Entonces, una cosa importante es que la sangre circula a través de vasos sanguíneos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esa es como una primera cosa que nos llama la atención. ¿Ya? La sangre es un fluido que circula a través de los vasos sanguíneos.
¿ya? Y los vasos sanguíneos, entonces lo que uno puede ver en los vasos sanguíneos que se muestran en esta animación en rojo y en azul, estos son vasos sanguíneos y los colores tienen que ver con el grado de oxigenación de la sangre. Rojo significa que la sangre está full oxigenada, azul significa entonces que está menos oxigenada, ¿ya? Y hay un sistema de vasos, pequeños, grandes, medianos, qué sé yo, que están por todas partes. Entonces, la mayor cantidad de los tejidos contienen vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos en su interior, entonces, en el interior del vaso sanguíneo, que es lo que vemos en esta parte del video, entonces, contiene un fluido en el cual están disueltas, podríamos decirlo así, células y algunos pedazos de célula que vamos a discutir después. ¿Ya? Entonces, estas células que están acá son las células rojas o los glóbulos rojos, las células blancas o los glóbulos blancos, y estos pedazos de célula que están aquí, ¿cierto? Que no son como los glóbulos rojos ni los glóbulos blancos, son las plaquetas, que son en el fondo fragmentos de células que contienen una serie de cosas que permiten que estos fragmentos celulares puedan realizar su función, ¿ya? Entonces, esto está circulando a través de este vaso sanguíneo, las venas, ¿cierto? Las arterias, los pequeños vasos, los capilares, ¿cierto? Y todos los órganos entonces están siendo suplidos por estos vasos sanguíneos y por sangre, ¿ya? Entonces las células rojas o los glóbulos rojos entonces son importantes para el transporte de oxígeno en la sangre y ya sabemos entonces la importancia del oxígeno para las células, porque las células requieren oxígeno para hacer un metabolismo que es dependiente de oxígeno, consumo de oxígeno, para poder sintetizar la mayor cantidad de moléculas de ATP que se puedan extraer como energía química, ¿cierto? De sustratos como es el caso de los hidratos de carbono, ¿cierto? La glucosa, por ejemplo. Luego tenemos entonces estos otros fragmentos, estos son fragmentos celulares que son las plaquetas, y las plaquetas entonces son bien importantes en lo que es la hemostasia, que en el fondo es esto de la coagulación de la sangre. Entonces, estos fragmentos celulares reaccionan frente a la ruptura de un vaso sanguíneo. Y lo que hacen entonces es tratar de evitar de que la sangre entonces salga del vaso sanguíneo o continúe saliendo del vaso sanguíneo cuando éste se rompe, se daña, ¿ya? Y además de estas plaquetas, tenemos entonces los glóbulos blancos, que tenemos de varias sabores los glóbulos blancos, varios tipos de glóbulos blancos. Y estos glóbulos blancos entonces en general tienen que ver con mecanismos de defensa, ¿ya? De que nos defienden contra organismos patógenos, por ejemplo, y también tienen, entre otras muchas otras funciones, tienen una importante función que es hacer un cleaning, ¿cierto? De una limpieza de los tejidos. Por ejemplo, estas células se comen células que están envejecidas, que están disfuncionales, que, por ejemplo, tienen unas mitocondrias disfuncionales, entonces están generando un montón de especies reactivas en el fondo, ¿ya? Y estas células entonces se encargan de hacer esta limpieza de los tejidos, ¿ya? Entonces se encargan de mantener, digamos, una adecuada homeostasis dentro de los tejidos, ¿ya? Además de estos mecanismos de defensa. Entonces, además del componente celular que contiene la sangre, que es lo que mencionamos recién, ¿cierto? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, hay el resto entonces de la sangre es el plasma, y el plasma entonces es una solución de sustancias, entre ellas, por ejemplo, solución de nutrientes, ¿ya? Están disueltos en el plasma y muchas veces también hay un montón de proteínas que están disueltas y que muchas de estas proteínas ejercen
mecanismos de transporte dentro de este plasma. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a conversar. Es sobre la sangre, las funciones de la sangre y qué función, digamos, tienen cada uno de estos componentes de la sangre. Entonces, ahí tenemos una fotografía donde podemos ver entonces los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, ¿ya? Y ahí un pedacito se alcanzan a ver una plaqueta activada, ¿ya? Una plaqueta que tiene estas prolongaciones de la membrana plasmática. ¿Ok? Si estoy grabando por si acá, ahí ese puntito rojo ahí indica que estoy grabando. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace la sangre? Ok, entonces tenemos varias funciones. Tenemos distribución de nutrientes, desde los lugares entonces de reabsorción de nutrientes, como es el caso del intestino, después de todo el proceso digestivo, los nutrientes se absorben y se transportan entonces a los tejidos utilizando la sangre. Se encarga entonces el intercambio de gases también, el transporte de oxígeno, ¿cierto? El transporte de dióxido de carbono. Entonces el oxígeno se requiere para el metabolismo de las células y el dióxido de carbono es un producto del metabolismo de las células. Luego también tenemos el transporte de productos de desecho, adicionalmente al dióxido de carbono, entonces hay otros productos de desecho que las células generan y que tienen que ser transportados hacia los lugares de eliminación, por ejemplo, el mismo sistema digestivo, el sistema urinario, ¿cierto? Los riñones y la piel. Estos son órganos que son normalmente excretores de sustancias que necesitan ser eliminadas fuera de nuestro organismo. También hacen mecanismos de transporte de la sangre, transporte de hormonas. Vimos el sistema endocrino. Y el sistema endocrino, entonces, como por definición, entonces utiliza la sangre como el medio de transporte de hormonas para que las hormonas vayan a actuar a distancia en tejidos que se requiere, digamos, algún tipo de cambio de función o de control de funciones. Y por supuesto, si hablamos de la parte inmunológica, la sangre entonces por la presencia de los glóbulos blancos tiene función de protección frente a los microorganismos exógenos, ¿cierto? O patógenos. ¿Ya? Entonces, si uno hace una centrifugación, en el fondo, si uno separa los componentes de la sangre, vas a tener entonces el plasma, ¿ya? Que es la parte líquida acá arriba, ¿cierto? Que visualmente se ve como un poco amarillo el plasma cuando uno hace una centrifugación. Y después tienes entonces una banda que representa las células blancas, ¿cierto? O los glóbulos blancos y las plaquetas, y después tienes entonces los glóbulos rojos acá en la parte inferior, digamos, de esta segmentación o segregación en el fondo de los componentes de la sangre. Entonces el 60% está representado por el plasma entonces es una solución de proteínas, por supuesto de agua, de desechos, de nutrientes, de hormonas, de gases respiratorios, algunos gases que están, una porción al menos de estos gases está disuelto en agua, oxígeno y CO2, y el resto entonces lo constituye, el 40% está constituido por los elementos figurados que son los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas. Los glóbulos rojos también se llaman eritrocitos, los glóbulos blancos se llaman leucocitos y las plaquetas se llaman plaquetas. ¿Ya? Y estas células entonces, los elementos figurados, algo que vamos a discutir en unas diapos posteriores, los elementos figurados son generados por tejidos específicos dentro de los huesos justamente, que es la médula ósea. La médula ósea es capaz de generar todos los componentes celulares de la sangre. Por eso que cuando hay cáncer en la médula ósea es complicado en el sentido de que los linajes celulares se pueden comprometer. Entonces puede ocurrir una leucemia, por ejemplo, donde se comprometen los glóbulos blancos.
Y estas células, entonces, todas estas células, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y estos fragmentos de células que son las plaquetas, se generan a partir de células stem cells o células troncales que están en la médula ósea, y estas células troncales entonces pueden dar origen a cualquier tipo de linaje celular, dependiendo entonces de las condiciones a las cuales estas células están enfrentadas, ¿ya? Entonces, en el fondo, dependiendo al grupo de señales que indican que estas células se van a transformar en glóbulos rojos, glóbulos blancos, o en estos megacariocitos que son los que originan las plaquetas, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos celulares de la sangre? Lo que ya hemos discutido, entonces, los hematíes, glóbulos rojos o eritrocitos, entonces, se generan en la médula ósea, y la función, entonces, es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, ¿ya? Los leucocitos, que son los glóbulos blancos, entonces, que hay de varios tipos: granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, etcétera, monocitos, los linfocitos. Todos ellos se generan en la médula ósea y en tejido linfoide, ¿ya? Y también en el timo y en el vaso. Son otros órganos periféricos aquí que también fuera de la médula ósea, donde estas células se generan o maduran, más bien dicho, maduran, se transforman finalmente en la célula, en el resultado final de este proceso de formación de estas células, ya sean, por ejemplo, un linfocito T, que se mencionaba en la diapositiva anterior, un linfocito B, un linfocito T. Esos linajes celulares se adquieren finalmente en estos tejidos, ¿cierto?, que son periféricos a la médula ósea. Entonces, los precursores de estas células se forman en la médula ósea, pero terminan su maduración finalmente en estos tejidos, como es el timo, ¿cierto?, el vaso, tejidos del sistema linfático, estos ganglios, ¿cierto?, del sistema linfático, y también en el intestino. También el intestino es una zona donde hay entrenamiento de estas células para que finalmente puedan reconocer lo extraño como ajeno, ¿cierto?, y lo propio como propio, ¿ya? Para que no exista rechazo de tejidos propios, ¿cierto?, por parte del sistema inmunitario. Entonces, estas células blancas, estos glóbulos blancos o leucocitos, se encargan de muchas cosas, entre ellas entonces de batallar, ¿cierto?, contra organismos externos o organismos que son parte de nuestra propia microbiota. Se encargan entonces de procesos como la inflamación, se encargan entonces como procesos que tienen que ver con la eh, fagocitar, ¿cierto? No solo bacterias, sino que fagocitar también eh, sustancias células, por ejemplo, como decíamos, que están envejecidas, fragmentos celulares, o en el caso del pulmón, ¿cierto? Contaminación externa, digamos, que viene en el aire que uno inspira y que nos alcanzó a filtrar en la parte las vías aéreas superiores. También entonces hay fagocitos, ¿cierto? Hay células que se encargan de comerse cosas que no pertenecen al pulmón, ¿ya? Y por supuesto también tienen que ver con la producción de anticuerpos, de proteínas que tienen que ver con el reconocimiento de antígenos, ¿cierto? En el fondo, reconocer estructuras que son extrañas al cuerpo. Por ejemplo, estructuras que son parte de una bacteria o que son parte de un virus. Los anticuerpos entonces reaccionan contra estas sustancias, y el sistema entonces inmunitario puede reconocer que esa sustancia, ¿cierto?, ese componente químico no pertenece al cuerpo, ¿ya? Ese pedazo de lo que sea, ¿cierto?, no pertenece al cuerpo. Un pedazo de una bacteria o un pedazo de un virus no pertenece al cuerpo. Y las plaquetas, que también se producen en la médula ósea, entonces tienen que ver con este proceso de hemostasia, ¿cierto?, este proceso de coagulación sanguínea. El plasma contiene proteínas, contiene agua, contiene otros solutos que están disueltos, como desechos nitrogenados, ¿cierto?, como urea, ácido úrico. Todo esto proviene del metabolismo de las proteínas. También tiene nutrientes, ¿cierto?, como los aminoácidos, glucosa, hay vitaminas, ¿cierto? Las vitaminas por lo general son coenzimas, ayudan mucho al metabolismo, a las enzimas que tienen que ver con el metabolismo de la célula.
hormonas como la insulina, las hormonas esteroidales, ¿cierto? Como la testosterona, los estrógenos, los corticosteroides, gases respiratorios, entonces, como el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la constitución del plasma que se muestra en esta tabla acá, que se las dejo, tiene un montón de cosas, pues, cosas que ya conocemos. Tiene agua, ¿cierto? Tiene solutos, iones, ¿cierto? El calcio, magnesio, potasio, sodio, ¿cierto? Hay glucosa, hay colesterol, hay ácidos grasos que están disueltos de una manera particular. Hay todo un sistema de transporte de ácidos grasos y de colesterol dentro de la sangre, usualmente utilizando proteínas. Hay proteínas que son grandes, ¿cierto? Son importantes para el darle la presión hidroestática y coloidosmótica, que lo vamos a revisar en más detalle la otra semana. El caso de la albúmina, ¿cierto? Que es una de las proteínas más abundantes disueltas en el plasma. Hay, por supuesto, globulinas, que son anticuerpos, fibrinógeno, que este es importante para la coagulación de la sangre, y enzimas que tienen que ver también con la coagulación de la sangre o el transporte de hierro en los glóbulos rojos. ¿Ya? La formación de las células sanguíneas se denomina hematopoiesis, ¿ya? Y entonces tenemos la leucopoiesis, que es la formación de los leucocitos, la eritropoiesis, que es la formación de los eritrocitos, la trombopoiesis, que es la formación de plaquetas. Entonces, todo este proceso en gran medida ocurre en la médula ósea y en el caso de los leucocitos, entonces hay ciertos tejidos anexos que finalmente, como es el caso del timo, ¿cierto? El vaso, que tienen que ver entonces con la maduración de estas células y finalmente la adquisición de un fenotipo celular especializado. ¿Ya? Entonces, en la médula ósea, en el adulto se encuentran los huesos largos y en los huesos planos, como es el caso de la pelvis, como es el caso de las vértebras, incluso de las costillas, hay médula ósea, y es donde entonces está este tejido que hace este proceso de hematopoiesis. ¿Ya? Y estos órganos secundarios, entonces, como son los linfonodos, que son parte del sistema linfático, ¿cierto? El timo, el vaso, el hígado, el intestino, también son estructuras en las cuales, como ya hemos dicho, estos leucocitos entonces terminan sus procesos de maduración. ¿Ya? Y la remoción de células sanguíneas, porque estas células tienen un periodo de vida, se realiza en el vaso. ¿Ya? El vaso es parte del sistema circulatorio, parte del sistema de remoción de sustancias de estas células, por ejemplo, eritrocitos que están envejecidos, se remueven en el vaso. ¿Ya? Ahí se reciclan en el fondo los componentes de los glóbulos rojos. Entonces aquí tenemos más o menos como una distribución de médula ósea en diferentes entonces huesos largos y huesos planos. Un 40%, por ejemplo, de la médula ósea está contenida en la pelvis, entonces donde se realiza mayor cantidad de esta formación de estas células. Las vértebras contienen también médula ósea, regiones del cráneo contienen médula ósea, las costillas, ¿cierto? El esternón y los huesos largos. Entonces, la mayor cantidad de médula ósea está contenida dentro de la pelvis y es donde entonces se realizan todo este proceso de formación de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, habíamos dicho de que teníamos una célula pluripotente, en el fondo una célula troncal o célula madre, y estas células madres entonces a través de procesos de división y de diferenciación celular forman entonces los diferentes intermediarios hasta finalmente formar las células maduras, ¿cierto? En el caso de los glóbulos rojos, en el caso de las plaquetas y en el caso entonces de las células, algunas células del sistema inmunitario, se forman los precursores y luego entonces se van a madurar estos otros sitios de unión, de estos otros tejidos anexos, como comentamos, que puede ser el timo o los tejidos linfoides. Entonces el mensaje de este esquema no es que se aprendan
todos los intermediarios de estas células, pero que sí recuerden, digamos, de que hay unas células troncales en la médula ósea que son capaces entonces de generar todos los linajes celulares que forman parte de la sangre. ¿Ya? Y los megacariocitos aquí que son importantes porque las plaquetas son fragmentos de estas células. Las plaquetas no son células como tales, son pedazos de células, pero contienen un montón de sustancias que las células contienen. ¿Ya? Entonces, la eritropoiesis es la formación de glóbulos rojos y está regulado por hormonas, como es el caso de la eritropoyetina, ¿ya? Que es secretada por el riñón. El riñón es un tejido, tiene también parte de algunas células especializadas, son células secretoras, ¿ya? Y fíjense ustedes que la eritropoiesis es estimulada cuando hay una caída, por ejemplo, en la disponibilidad de oxígeno en la sangre. Entonces es un sistema que responde cuando baja la presión parcial de oxígeno en la sangre. Pensemos, por ejemplo, que vamos hacia Machu Picchu, vamos a las alturas, a una, qué sé yo, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y no somos personas que nos criamos en esas alturas, ¿cierto? No, vivimos a nivel del mar, que sea en Valparaíso, y nos vamos a la montaña, donde hay menos disponibilidad de oxígeno. Y esta menor disponibilidad de oxígeno en el aire se traduce en una menor disponibilidad de oxígeno en la sangre. Porque como el oxígeno, ¿de dónde proviene? Del aire, y se intercambia entonces con la sangre a nivel de los pulmones. Entonces, si hay menos en el aire, va a haber menos en la sangre. Esa es la consecuencia, una relación directa. Entonces, esta menor presión parcial de oxígeno es monitoreada por estas células mesangiales del riñón, en el fondo un tipo de célula especializada en monitorear los niveles de oxígeno, así como otros quimiorreceptores que están distribuidos en nuestro cuerpo. Y la respuesta de esto entonces es que el riñón secreta eritropoyetina, y la eritropoyetina va hacia la médula ósea, a través de la sangre. Entonces la eritropoyetina estimula a la médula ósea entonces a producir mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿ya? Y la mayor disponibilidad de glóbulos rojos entonces permite optimizar este proceso de transporte de oxígeno en la sangre, ¿ya? Porque a pesar de que hay menos disponibilidad ambiental de oxígeno, lo que está llegando entonces al sistema, al haber mayor cantidad de eritrocitos, entonces permite movilizar más rápido y optimizar, digamos, la movilización de oxígeno hacia los tejidos. O sea, como hay menos, entonces lo compensamos aumentando la cantidad de unidades de distribución de oxígeno, y de esa manera entonces los tejidos pueden ser suplidos por oxígeno y compensar, digamos, la disminución ambiental de oxígeno, ¿ya? Eso, por supuesto, tiene sus límites. Si uno va a las montañas del Himalaya, qué sé yo, y subes el Everest, en la punta del Everest hay una muy baja presión de oxígeno, las personas tienen que llegar con oxígeno, con tanques de oxígeno arriba. O si no, no soportan, digamos, la baja de la presión parcial de oxígeno. ¿Ya? A pesar de que hagan esta compensación, no es suficiente. Y luego entonces, si uno vuelve a nivel del mar, volvemos al paraíso, ocurre entonces que el exceso de glóbulos rojos se tiene que destruir, ¿cierto? Entonces se genera una hemólisis para que se restablezca el nivel de eritrocitos necesarios para que circulen por la sangre. Porque una consecuencia de tener más eritrocitos en la sangre es que aumenta la densidad de la sangre. Entonces, si pensamos en el movimiento de la sangre en los vasos sanguíneos, tampoco nos conviene que haya una sangre muy densa, por efecto, digamos, del incremento de uno de los componentes celulares de la sangre. Entonces tiene que haber una compensación.
La otra razón por la cual pudiera entonces aumentar la liberación de eritropoyetina es justamente la hemolisis, digamos, cuando hay ruptura de vasos sanguíneos cuando no se requiere, cuando hay una masiva destrucción de vasos de glóbulos rojos, perdón. Cuando se destruye mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿ya?, por este proceso de hemolisis, también cae la presión parcial de oxígeno en la sangre porque como hay menos glóbulos rojos que están circulando, entonces hay menos capacidad de la sangre de poder transportar oxígeno. Y en ese sentido, entonces, la caída de presión parcial de oxígeno es monitoreada por los riñones, se secreta eritropoyetina y la eritropoyetina entonces estimula la producción de glóbulos rojos por parte de la médula ósea y de esa manera entonces se recupera o se compensa la caída en la presión parcial de oxígeno, ¿ya? Pero como esto es un proceso, puede ser un proceso patológico, entonces cuando estos glóbulos rojos siguen siendo destruidos, entonces vas a tener una enorme cantidad de eritropoyetina circulando porque todo lo que se está produciendo se está destruyendo. Entonces estos mecanismos compensatorios también pueden llegar a su límite y generar, digamos, un problema mayor para el organismo. ¿Qué otra cosa requiere? La eritropoyesis requiere las cosas fundamentales. Por ejemplo, requiere hierro para formar el grupo M de la hemoglobina y requiere estas vitaminas, ¿cierto? El ácido fólico, la vitamina B12, para poder entonces, estas son coenzimas, para poder generar finalmente, por una parte, la hemoglobina, ¿cierto? Y reacciones metabólicas que son necesarias que ocurran en el glóbulo rojo y en la médula ósea. ¿Cuáles son las funciones de los eritrocitos? Ya hemos dicho, el transporte de oxígeno, el transporte de CO2. Hay enzimas que participan de esto, hay proteínas que participan, ¿cierto? La hemoglobina es importante para este transporte de oxígeno, es una proteína cuaternaria, tiene un grupo prostético, ¿cierto? Que es el grupo M, que contiene el hierro, y gracias al hierro finalmente, o el fierro, es donde se puede acoplar, digamos, el transporte de oxígeno. Por lo tanto, es fundamental tener una buena disponibilidad de hierro en la dieta, o si no uno se torna anémico. Y enzimas como la anhidrasa carbónica son importantes para poder transportar el dióxido de carbono al interior del glóbulo rojo. Y lo otro importante de los glóbulos rojos es que determinan los grupos sanguíneos y, por supuesto, el factor RH, ya que eso se los dejo de tarea para que los vean, eso siempre se ve en la escuela. Los antígenos, entonces, que expresan en la membrana de los glóbulos rojos, que son en fondo son proteínas y azúcares, determinan entonces los glóbulos los grupos sanguíneos, el grupo A, el grupo B, el grupo O, el grupo 0, y el factor RH, entonces, que son tremendamente importantes para realizar transfusiones de sangre, ¿ya? Para que el cuerpo en el fondo no rechace la sangre que sea transfundido. ¿De acuerdo? Ahora, cuando los vasos sanguíneos se rompen, cuando hay una pérdida de continuidad de los vasos sanguíneos, que son como los contenedores de la sangre, que permiten entonces la distribución de la sangre hacia un montón de territorios en el cuerpo, cuando se rompen los vasos sanguíneos, un proceso que tiene que ocurrir es un proceso que es normal y fisiológico, es la coagulación de la sangre, o este proceso de hemostasis, ¿ya? Donde hay una proteína que normalmente está circulando, que se denomina el fibrinógeno, que lo produce el hígado, se transforma en una proteína que es insoluble, que es esta fibrinógeno soluble en el plasma, y se transforma en una proteína que es la fibrina. Entonces esta es la forma, podríamos decirlo, inactiva, que está soluble, y por mecanismos enzimáticos se transforma en fibrina, ¿ya? Y la producción de fibrina es entonces lo que determina la formación del parte, digamos, del coágulo sanguíneo, que es
la formación de este coágulo de sangre. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una microfotografía electrónica donde mostramos las fibrinas. ¿Ya? Entonces es un polímero entonces, de estas proteínas, de fibrina, y si se fijan, si uno se imagina un poco esto, es como una especie de malla. ¿Ya? Es como, imagínense un colador. Entonces las fibras del colador son las fibras de fibrina y forman entonces esta malla que en definitiva lo que hace es retener las células, el componente celular, digamos, de la sangre, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y por supuesto ahí se ven pequeñitas las plaquetas que participan de este proceso de coagulación de sangre. ¿Ya? Entonces esa polimerización de la fibrina, lo que tiene que ocurrir primero es que se forme la fibrina, y para que se forme la fibrina lo que tiene que ocurrir es que el fibrinógeno, que haya disponibilidad de fibrinógeno, por cierto, y que exista toda una maquinaria enzimática, entonces que hace que, por ejemplo, la trombina, que es una enzima, participe entonces de la formación de fibrina a partir del fibrinógeno. La trombina toma el fibrinógeno y lo transforma en fibrina, en monómeros de fibrina, los cuales entonces polimerizan, formando entonces estos polímeros de fibrina, que es lo que estamos viendo entonces en esta figura que está acá, ¿cierto? Todo eso que estoy siguiendo ahí con el puntero es un polímero de fibrina, y si se forman muchos polímeros de fibrina que pueden interactuar entre ellos, forman esta malla entonces que retiene a los elementos celulares de la sangre. ¿Ya? Entonces, ¿qué factores participan de esto? Entonces hay un montón de proteínas, muchas de ellas son enzimas, y hay otros factores como es el caso del calcio y de otros componentes, digamos que algunas vitaminas, entonces, que ejercen este proceso de coagulación de sangre. Entonces hay varios factores, el factor 1, el factor 13, em, que tienen que ver entonces con este proceso de coagulación de sangre. ¿Ya? Entonces la hemostasia, en el fondo, que es la coagulación de sangre, se activa este proceso por la lesión, digamos, del vaso sanguíneo, en particular de lo que es la capa interna, ¿cierto?, de lo que es el endotelio. Hay una activación de las plaquetas, hay, además de la activación plaquetaria, entonces hay eh, esta formación, digamos, de esta proteína que conversábamos recién, estos polímeros de fibrina, y también entonces, por supuesto, hay secreción de sustancias que son vasoactivas, como es el caso de la serotonina, y hay, por supuesto, mecanismos de disolución del coágulo que se formó. Entonces, lo que uno quiere en el fondo es que se forme el coágulo, pero también lo otro que uno quiere es que una vez que ya el vaso se ha reparado, lo que uno quiere entonces es que este coágulo se disuelva, ¿ya? Y se restablezca entonces la continuidad del vaso sanguíneo. Entonces, estas son las reacciones que tienen que ocurrir. Es una secuencia de reacciones por las dos vías, ¿cierto? La vía intrínseca y la vía extrínseca, donde estas son dos vías de activación en el fondo de la coagulación sanguínea. Y en cada uno de estos pasos, entonces, hay enzimas que participan. Por ejemplo, el factor 12, que se transforma en factor 12 activado, hay una enzima, o a veces una coenzima, que también participa de esta reacción. Entonces, este factor activado activa el factor 11, el factor 11 activa el factor 9, el factor 9 activa el factor 8, y el factor 8 activa el factor 10, ya, y el factor 10 activa el factor 5, a lo que es la reacción final, está en el fondo, que es la transformación de fibrinógeno en monómeros de fibrina, donde actúa entonces esta enzima que es la trombina, y que hay una forma inactiva de la trombina, que es la protrombina, donde entonces es activado por estos factores 10, el factor 5 y calcio, que finalmente determinan, digamos, que la protrombina se transforma en trombina, y la trombina entonces
catalice la reacción entre fibrinógeno y los transforme a monómeros de fibrina, y luego entonces la fibrina polimerice formando estos polímeros de fibrina y forme finalmente lo que es la malla, digamos, del coágulo de sangre. Y por supuesto hay toda una reacción de las plaquetas también, que pasan de plaquetas a estar inactivas a activas, y se forma un agregado de plaquetas, entonces que forma un tapón en el fondo. O sea, adicionalmente a la formación de lo que veíamos acá, ¿cierto? De esta malla de fibrina, también hay una agregación de plaquetas que tiende a formar un tapón de plaquetas. Entonces, todo esto con la idea de tapar la ruptura, ¿cierto? El orificio que se formó en el vaso sanguíneo, y con ello entonces evitar la pérdida de sangre. ¿Ya? Por supuesto que si la lesión es muy grande, si la ruptura del vaso sanguíneo es muy grande, entonces hay una coagulación masiva, y eso puede interrumpir evidentemente el flujo de sangre, y con ello entonces dejar sin disponibilidad de sangre en los tejidos que ese vaso sanguíneo está inervando, está prohibiendo de sangre. ¿Ya? Entonces, lo otro que es importante en la coagulación sanguínea es que tiene que originarse cuando se requiere, y el coágulo sanguíneo entonces se tiene que destruir para poder permitir entonces el normal flujo de sangre a través del vaso sanguíneo. Entonces, cuando hay coagulación espontánea, digamos, cuando no se requiere, tenemos problemas, porque en el fondo los vasos se coagulan, ya la sangre se coagula, se forma un trombo, ¿cierto? Un coágulo de sangre, y este coágulo de sangre entonces puede bloquear un vaso sanguíneo, que era un vaso, digamos, que no está roto, sino que se formó una coagulación espontánea, por otros mecanismos que se discuten después en fisiopatología. Se forman estos coágulos espontáneos, se bloquea el vaso sanguíneo, y se genera entonces un infarto al tejido al cual ese vaso está otorgando o está prohibiendo de sangre, ¿cierto? Administrando sangre, y por supuesto oxígeno, nutrientes, y como consecuencia también de poder retirar entonces los productos de desecho de las células. Entonces ese bloqueo del vaso sanguíneo deja sin sangre ese tejido, y el tejido entonces entra en una especie digámoslo así, sufrimiento tisular, que en el fondo entonces las células quedan sin aporte de oxígeno y sin posibilidad de retirar dióxido de carbono, por ejemplo, y las células en el fondo entran en un proceso de eh, alteración, compensan por un rato, pero también la compensación tiene sus límites y pueden morirse por efecto de la baja de aporte de oxígeno. Si uno piensa en un infarto al corazón, ¿cierto? Un infarto al cerebro, un infarto, digamos, en diferentes territorios que pueden finalmente generar la muerte de células que están siendo alimentadas, digamos, por ese vaso sanguíneo. Entonces, la coagulación sanguínea es un proceso que tiene que ser finamente controlado, y tiene que producirse, digamos, en condiciones en las cuales los vasos se rompen, digamos, ¿cierto? Y se requiere que se genere un coágulo sanguíneo, no en condiciones en las cuales los vasos no están rotos y se generan coágulos espontáneos. Para que se genere, entonces, es fundamental, digamos, que existan todos estos componentes para que se genere esta coagulación sanguínea. Por supuesto que tienen que haber plaquetas suficientes, y tienen que haber todos estos componentes, entonces, que la mayoría de ellos son producidos por el hígado. Hay una enfermedad también bien conocida que es la hemofilia, que justamente estas personas no producen el factor 8, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, al no tener el factor 8, implica entonces que el factor 8 entonces no está disponible, y no se puede generar el resto, digamos, de la cascada de coagulación de sangre. Entonces esas personas tienen bastantes problemas, digamos, para poder coagular sangre, y eso implica
que estas personas entonces sufren daños en los vasos sanguíneos, no coagulan sangre y por daños pequeños, digamos, pueden perder mucha sangre y con eso entonces en algunos casos pueden morirse si no se interviene. ¿Ok? Profe, Sí, y en el caso de las personas que son como muy buenas para coagular la sangre, que se le forman muy rápidamente los coágulos. claro, esas personas tienen ese problema, digamos, de coagulación espontánea y son muy propensas de generar infartos en territorios vasculares importantes. Por ejemplo, infartos al miocardio o infartos cerebrales. Se bloquea los vasos sanguíneos espontáneamente y esto entonces genera justamente infartos o bloqueos de riego sanguíneo hacia regiones que son, eh, o sea que es importante, digamos, que haya transporte de sangre. ¿Ya? Pero hay todo un proceso patológico involucrado. Hay, por ejemplo, hay daño, eso se puede entender, hay un mecanismo descrito donde hay daño de lo que son el epitelio de las células. Veamos un video a ver si nos permite aclarar eso. Hay un video, hay varios videos en el fondo que pueden ustedes ver y pueden entender más este tipo de cosas. A ver, veamos si este video nos ayuda. De la coagulación espontánea. Es donde está el problema. Por ejemplo, los vasos sanguíneos tienen una capa que se denomina el endotelio, que es la capa que recubre internamente a los vasos sanguíneos. Y esta capa, en algunos casos es disfuncional, en estas personas que hacen coagulaciones espontáneas, se torna disfuncional, porque al final de cuentas, el mismo vaso sanguíneo, ya sea por la ruptura o por señales que vienen del endotelio, que son estas células que forman la pared interna del vaso sanguíneo, es en donde se produce, se activa, digamos, este mecanismo de coagulación de sangre. ¿Ya? Entonces, cuando el endotelio funciona, está en una patología, se enferma el epitelio de estos vasos sanguíneos, entonces genera señales de coagulación cuando en realidad el vaso sanguíneo no lo necesita, no hay un vaso dañado en el fondo. Entonces se activa un proceso de coagulación en diferentes territorios por enfermedad del endotelio y esto entonces genera coagulación espontánea, ¿ya? O sea, patológica en el fondo, donde no requiere que un vaso sanguíneo se coagule. Y eso bloquea la circulación de sangre y las personas entonces son muy susceptibles a sufrir infartos y infartos graves, digamos, uno se puede infartar en muchas partes, pero infartos graves pueden ser infartos dentro del cerebro y pueden ser infartos también dentro del corazón, o infartos dentro del pulmón, o infartos dentro de los riñones. Entonces, dependiendo de la gravedad de la enfermedad endotelial que tenga, que afecte diferentes territorios vasculares, puede tener infartos múltiples en diferentes tejidos y producir una falla orgánica multisistémica. Veamos este video a ver si ayuda. Formation of temporary hemostatic plug and formation of definitive hemostatic plug. Claro, entonces esta hemostasia en el fondo, la que es una de las cosas que pasa inicialmente cuando se rompe un vaso sanguíneo, es la vasoconstricción. En el fondo, lo que trata de hacer el sistema ahí es restringir el aporte de sangre. Entonces hace una vasoconstricción, se cierra el vaso sanguíneo, disminuye el flujo de sangre y con ello entonces lo que se trata de hacer es que se disminuya la pérdida de sangre. Entonces es un primer paso de defensa, digamos, en este proceso de hemostasia. Y lo segundo es lo que hemos discutido, ¿cierto? La formación entonces temporal
de un coágulo sanguíneo. Temporal quiere decir entonces que va a durar por un tiempo, porque lo que requiere el sistema entonces es que se formen estos coágulos, pero que después entonces se retiren. ¿Ya? Y eso es lo que pasa con la vasoconstricción, entonces el diámetro del vaso sanguíneo disminuye. Entonces la vasoconstricción es la disminución del diámetro del vaso sanguíneo y por tanto si uno disminuye, igual que una manguera, ¿cierto? Si uno le disminuye el diámetro a la manguera, va a haber menos circulación de agua, ¿cierto? Menos circulación de sangre. Esto que vemos en este esquema acá es esto que estoy mostrando ahí, es el endotelio. ¿Ya? Entonces es la cubierta interna del vaso sanguíneo. Aquí tenemos la sangre circulando. Y acá se está mostrando entonces la ruptura, digamos, del endotelio y la exposición de la estructura interna, digamos, o sea, de la pared del vaso sanguíneo, que son fibras de colágeno, ¿cierto? En la matriz extracelular ahí que se está mostrando. Y las células, por ejemplo, las plaquetas entran en contacto con este colágeno y se generan, y con otras señales, ¿cierto? Y se generan, digamos, la activación de las plaquetas. Following injury, platelets come in contact with damaged collagen fibers and endothelial cells of the vessel wall. Claro, entonces cuando se expone acá el colágeno, de que es parte de la pared del vaso sanguíneo, entonces se ocurre una ruptura acá del endotelio, se expone el colágeno, las plaquetas entonces reaccionan con esto, reconocen, tienen ahí unas proteínas de membrana que reconocen al colágeno, y comienzan entonces a formar un tapón. ¿Ya? Hay una agregación plaquetaria acá y forman entonces una especie de tapón. Taponean esta región rota del vaso sanguíneo. Entonces se adhieren las plaquetas, se adhieren y se activan, ¿cierto? Formando estos filopodios o estas prolongaciones de la membrana plasmática, ¿cierto? Ahí esas son las clásicas plaquetas activadas. Y van entonces formando un tapón sobre la ruptura del vaso sanguíneo. ¿Ah? ¿Ok? The platelets secrete large quantities of ADP and thromboxane A2, which act on the nearby platelets and cause their activation. Entonces, cuando al grupo de plaquetas se unen y comienzan a formar este tapón inicial, se unen, reaccionan frente a las fibras de colágeno que están expuestas. Entonces, las plaquetas que están activadas secretan sustancias químicas como el ADP o el tromboxano A2. Y estas plaquetas en el fondo estas señales lo que hacen es llamar a otras plaquetas a que se unan a la causa. Entonces activan otras plaquetas y se forman entonces, se van adheriendo más plaquetas al lugar de daño y entonces forman este tapón. ¿Ya? Entonces, una manera también de generar estos coágulos espontáneos en el fondo es que las plaquetas se activen, pero no cuando hay exposición de colágeno, sino que cuando hay secreción de sustancias que son responsables de activar las plaquetas, como por ejemplo sustancias que se mencionaban ahí, el tromboxano, que son producidas por las células epiteliales. Entonces, una manera también de producir estos coágulos espontáneos es finalmente de que estas células, por procesos patológicos, ¿cierto?, secreten estas sustancias químicas y las plaquetas entonces respondan
a un sitio, digamos, formen un coágulo en un vaso sanguíneo que no tiene esta ruptura de la barrera endotelial, sino que es el endotelio, estas células que están acá, esta capa de células, es la que está reaccionando de manera anormal, digamos, y la que está secretando sustancias que son responsables de activar las plaquetas. Entonces, si uno piensa en el caso de las personas que tienen estas formaciones de coágulos espontáneos, uno de los tratamientos que se da es aspirina. Aspirina en bajas dosis, porque la aspirina bloquea la formación de estas señales que tienen que ver con la agregación y la activación de plaquetas. Entonces, de esa manera se previene, digamos, la formación espontánea de coágulos sanguíneos cuando estamos hablando, digamos, de un endotelio que está disfuncional. Eso es lo que se conoce como un epitelio enfermo, digamos, de los vasos sanguíneos, ¿ya? Hay varios videos que pueden ver, unos con más detalle, otros con menos detalle, y que pueden ir visualizando, digamos, este proceso de coagulación sanguínea, que es bastante complejo y que tiene bastante, digamos, partes donde puede fallar, ¿cierto? Ya vimos que hay una serie de sustancias químicas, digamos, que participan de esto y que la pérdida, por ejemplo, en el caso de la hemofilia, de un solo de estos factores, genera, digamos, que estas personas tengan un tiempo de coagulación muy largo. No es que no vayan a coagular, pero coagulan en un tiempo muy extenso. Y esto, la coagulación sanguínea se requiere, digamos, que sea en corto plazo, si no estamos perdiendo sangre, perdemos volumen de sangre, y eso entonces trae bastantes consecuencias negativas para nuestro cuerpo. Ok, yo creo que con eso terminamos la clase. La que les mandé entonces la retomamos en la clase que viene, donde vamos a hablar entonces ya derechamente de corazón, de cómo funciona el corazón y de mecanismos entonces de control de flujo de sangre y algo de intercambio entonces entre la sangre y el tejido y la sangre. Y con eso vamos a tener, digamos, un panorama general de lo que es el sistema cardiovascular. ¿Ok? Vamos a hacer también una parte de la clase siguiente, un ratito de la clase, vamos a revisar los controles para darles un feedback y espero también revisar la prueba, ya, para también darles un feedback sobre las preguntas, digamos, cuáles eran las preguntas correctas, la respuesta correcta, y si hay dudas al respecto, entonces poder discutirlo en una parte de la clase, digamos, los primeros 30 minutos de la clase. ¿Les parece? Sí, profe. Gracias. Ya. Entonces hasta acá llegamos y nos estamos encontrando el próximo lunes a la misma hora.